¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la frase de hoy pertenece al Señor Jesús y dice así, en forma de pregunta. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Bien, vamos a ver el contexto. Y en primer lugar, antes de ver el contexto, la respuesta es obviamente sí. Te es lícito hacer lo que quieras con lo que es tuyo. Y sin embargo, cuando introducimos esta frase en el contexto, surgen dudas. Como verán, dice así, es una parábola. Un capataz sale a contratar obreros para el trabajo en el campo en momentos diversos del día, de la jornada, ¿no? Entonces hay obreros que vienen a las 7 de la mañana, otros a las 10, otros a las 13 y otros casi al final de la jornada, que terminaría a las 5 de la tarde, vienen a las 3, 3 y media, ¿no? Son obviamente términos nuestros. Jesús habla de las horas como se hablaba en aquella época. Se utilizaba, al menos en el texto bíblico, otra terminología, ¿no? La hora prima, la hora tercia, la hora nona, la hora sexta, la hora undécima, ¿no? En relación al sol. Bien. Se dividía el jornal así. Por eso aún esta tradición se conserva en la liturgia católica, por ejemplo, cuando los monjes rezan, por ejemplo, la hora prima o la hora tercia, ¿no? Se conserva la terminología de aquella época, que es romana, ¿no? Griega y romana. Bien. Entonces, este capataz le dice al que llega a las 7 de la mañana que le va a pagar, vamos también a traducirlo en lenguaje actual, $30 por el jornal, ¿no? Se habla de denario en el texto. $30 a 7 de la mañana. Bien, entonces van llegando en horas diversas, de modo que trabajan menos horas. Los que llegan al final trabajan apenas 1 hora y media, 2 horas. Los reúne al final de la jornada, les agradece y les paga. Pero para sorpresa de todos, a los que llegaron a las 7 de la mañana les paga $30. A los que llegaron a la hora undécima les paga $30. De modo que no divide el jornal de acuerdo a las horas trabajadas. Porque si un jornal, supónganse en aquella época de 12 horas, ¿no? Entonces si $30 valen 12 horas, o mejor dicho, si 12 horas valen $30, 2 horas valdrían, en fin, 30 dividido 12 por 2. En fin, ustedes hacen la cuenta. Yo le planteo esta parábola a los chicos de la parroquia, ¿no? Ahora no estoy en ninguna parroquia, pero he estado. Y entonces entonces los chicos dicen, no, está mal. Está mal. Y está mal. Realmente no se le puede pagar al que trabaja 1 hora y media lo mismo que al que trabajó 12 horas bajo el sol en el campo. Es injusto. Es injusto. Bien. Es una parábola divertida, ¿no? O sea, repito la frase, no soy dueño de hacer con lo mío lo que quiero o lo que quiero con lo mío. De modo que acá el Señor estipula como una relación entre dos cosas: la propiedad, lo que es mío, y la voluntad, lo que quiero. Soy dueño de hacer lo que quiero con lo mío.
Es un texto, si ustedes lo piensan, hasta que tiene proyecciones de tipo de política, ¿no? Porque acá Jesús está hablando claramente de la propiedad y de la voluntad del dueño de poder hacer lo que quiere, lo que se le ocurra, con lo que es suyo. Obviamente no dañando a otra persona, ¿no? Y sin embargo, cuando yo planteo esta parábola en general, a los chicos y a los grandes también, los grandes son más tímidos y están pensando dónde está la trampa, ¿no? ¿Por qué me hace esta pregunta? Pero los chicos responden, no, está mal. Hay que pagarle menos al que trabajó menos. Bien. ¿Y por qué está mal? ¿Y por qué está bien? Porque intuitivamente decimos, bueno, si lo dice el Señor, tiene que estar bien. Porque estamos ante dos tipos de definiciones de justicia. Nosotros entendimos la justicia en forma diferente. No digo opuesta, pero sí diferente. Aristóteles decía, ¿qué es la justicia? Y esto lo repite Santo Tomás. La justicia es tratar en forma igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales. O en otras palabras, más sencillo, darle a cada uno lo suyo. De modo que, según esta definición de justicia, Jesús no está obrando en forma justa. Mejor dicho, el capataz, que Jesús pone como ejemplo, no está obrando en forma justa porque está tratando en forma igual a desiguales, en el sentido de que trabajaron en forma desigual en cuanto al tiempo. Uno trabajó 12 horas y otro trabajó 2 horas y los está premiando en forma igual, con los mismos $30, cuando uno tendría que pagarle menos. Esta es una definición de justicia que la tradición cristiana asume, porque no solamente es grecolatina, es bíblica, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, una proporción estricta entre lo realizado y el premio o el castigo, ¿no? Si te saqué un ojo, perdés un ojo. Si fue mucho menos un diente, tendrás que pagar con un diente. Proporción, equilibrio, ¿no? Pero hay otra definición de justicia, que es la definición de cumplir con el contrato libremente estipulado entre las partes. De modo que yo si estipulé pagarte a vos, al que le llegó a las 7 de la mañana, $30, y estoy siendo justo. ¿Qué hago con lo demás? Es un problema mío, no tuyo, no es tu problema. Así termina la parábola. Dice, ¿y a vos qué te importa? ¿No? El texto trae una expresión que no se entiende mucho. Habla del ojo malo. ¿Por qué tu ojo es malo? Si yo soy bueno con los demás. Pero este símbolo, esta metáfora, ¿no?, del ojo malo, no se entiende porque no es usado por nosotros, ¿no? Otros traducen ¿por qué te produce envidia? ¿Por qué te causa envidia? ¿Y a vos qué te importa en definitiva? ¿Y a vos qué te importa? Si yo hago con lo mío lo que quiero, de modo que yo cumplí con vos lo estipulado. Yo te pagué lo que habíamos pactado libremente. Si a otro le pago más o menos, no es un problema tuyo, ¿no? De modo que estamos aquí entre dos definiciones de justicia y también dos modos de ver la vida, ¿no? Porque la justicia en definitiva es el concepto fundamental que rige la conducta de los hombres o entre los hombres, ¿no? Una es tratar de forma igual a los iguales, tratar en forma desigual a los desiguales. Está bien. Pero hay otra justicia que es la que prefiere Jesús, al menos en esta parábola. En otros lugares él habla obviamente del premio y del castigo según, en fin, la conducta moral de las personas. Pero en otros lugares de la Biblia, ¿no?, de su predicación, él como que se eleva sobre esta definición de justicia, ¿no? Y entonces termina siendo liberal, ¿no? Esta es una palabra que tiene un tono político, obviamente, ¿no? Sobre todo en la Argentina, liberal, ¿no? Santo Tomás de Aquino
tiene un tratado acerca de la liberalidad. ¿Y qué es la liberalidad? La liberalidad es el uso generoso, desinteresado, desprendido de los propios bienes, ¿no? De modo que en el sentimiento del Señor Jesús, este capataz no está siendo injusto, sino está siendo liberal, le está dando al que llegó al final más de lo que merecía. No es que le está dando menos al que llegó a las 7 de la mañana, aunque él se sienta ofendido porque no lo entiende, y no tiene por qué entenderlo, porque nunca lo va a entender, como nosotros nunca vamos a entender la misericordia de Dios. No la entendemos. No la entendemos. Entonces es un derecho de él. En definitiva, Jesús no trata de explicarle al que llegó a las 7 de la mañana las razones porque no lo va a entender. Simplemente le da un principio. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Lo entiendas o no lo entiendas, tenés que reconocer que yo tengo el derecho de hacer con lo mío lo que quiero. Y si quiero darle al que llegó al final del día lo mismo que a vos, no es un problema tuyo, yo cumplí con vos, ¿no? Esto obviamente es una parábola que habla de la grandeza del corazón de Dios, ¿no? Y que lo vemos en forma eminente en el momento más trágico del Evangelio, perdón por la voz, que es el momento de la crucifixión, cuando Jesús le dice a un ladrón que está crucificado al lado de él: hoy estarás conmigo en el cielo. A un ladrón, ¿no?, que logró arrepentirse unos minutos antes de su muerte, le está pagando a ese ladrón con el mismo premio que le paga a un hombre que desde su infancia cumple los mandamientos. Y no es justo, no es justo. ¿Es injusto? Tampoco es injusto. Entonces tengamos en cuenta estas como dos orientaciones de la justicia, ¿no?, que una y la otra son correctas. La una es más humana, la otra es más divina. Aquello de que no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. Que tengan un buen día.